A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. Hoy, otra vez, programa atípico. Bueno, Horacio está ausente, así que le mandamos un abrazo y seguramente lo veremos la próxima semana. Y además de nuestra compañera habitual Juli, que nos acompaña materializado, en persona, presencial, Gustavo. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos una invitada que ya ha venido, que yo no tuve la suerte de estar la vez que vino, Roxana Vulcano. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Juli, que sí te conozco. Bueno, agradecida de compartir esta charla de ustedes y este espacio. Fabuloso. Bueno. Yo sabes que como vengo un poco estresado, necesitaría una relajación. ¿A quién se la podemos pedir? No sé, acá nunca se hizo. En 5 años de programa siempre me gustó hacer un espacio de silencio, pero nunca se hizo. Así que hoy va a ser la primera vez. Bueno, entonces quizás estaría bueno, a ver si me ayudan, de indagar en por qué no lo hemos hecho, qué nos ha llevado a no hacerlo, y en cada ocasión que hemos hablado de silencio o meditación, de qué estábamos hablando y de qué vamos a hablar hoy cuando nos referimos a silencio o a meditación. Me imagino, Roxana, que este será tu tema, así que... Bien, tal vez mi tema es, la meditación es una palabra muy grande, ¿no? Y sobre todo en Occidente, donde asusta mucho. No, yo no sé meditar, yo no tengo ni idea de cómo es eso. La verdad es que yo me ocupo, tal como vos decís, de dar herramientas para hacer una pausa mental. ¿Por qué? Mira, yo digo que cuando yo era chiquita, que eso fue en el siglo pasado, todos nosotros somos del siglo pasado. Sí. Y todos los oyentes que tienen más de 26 años también. Claro. Con lo cual casi todos los adultos venimos del siglo pasado, donde todo era diferente. Y yo me acuerdo que cuando era chiquita la televisión era en blanco y negro. Y había un programa, había muy poca programación. Había un programa que me fascinaba, era un dibujito americano, ¿no? Donde todo era supersónico, de hecho ese era el título. ¿Te suena? Y donde yo decía, ¿cómo es posible que toquen un timbre y que yo pueda ver, o ellos en el dibujito puedan ver quién viene a interactuar y hablar así? Me parecía impensado e imposible. Bueno, 25 años después, la verdad es que ese portero visor yo lo tenía en mi casa, pero todavía estábamos en el siglo pasado. Y la realidad que los 25 años de este siglo fueron supersónicos y vertiginosos en cuanto al avance, la tecnología, al mundo que nos lleva así, puestos por delante. Pero este cuerpo que tenemos no tuvo un avance tan vertiginoso. La verdad es que la famosa palabrita de ahora, ¿no? Que es estrés, que, bueno, ¿qué te pasa? Y tenés estrés. Yo digo que cuando el médico no tiene la respuesta, hoy la palabra estrés les queda perfecta. Calza bien para cuando no se sabe qué pasa, ¿no? Claro, porque en realidad tiene que ver con que calza para todo. ¿Y por qué? Porque el estrés ocurre ante una situación que excede mis recursos. Y hasta creo que como definición esa es una amenaza externa que excede mis recursos. Pero la verdad es que para el hombre de las cavernas la amenaza era el mamut que había que matar o combatir y traer el alimento a la familia. La verdad que en otro momento de la historia la amenaza era cargar piedras para armar una pirámide. Hoy las amenazas son mucho más importantes, porque tienen que ver con nuestra evolución mental o no evolución mental, con nuestra máquina de pensar que no paramos.
Y de ahí la pausa mental, tan necesaria. Claro, hay algo interesante, que el mundo se está virtualizando. Fíjate, las criptomonedas, las billeteras virtuales. Estamos entrando en mundos muy virtuales, pero que a su vez son reales, que como vos dijiste, en la época de los dibujitos de Hanna-Barbera, eso nos parecía una locura, nos parecía algo imposible, y fíjate que hoy son una realidad. Entonces es lógico, hay una información energética tan potente que debemos preparar los vehículos para absorber eso y que no termine dañándonos, ¿no? Como vos bien decís. Bueno, nuestro vehículo es nuestro cuerpo, y parte de nuestro vehículo que hay que entrenar para lograr la pausa mental es justamente nuestra mente. Vos fíjate que yo hablé del siglo pasado, pero si me quedo con este siglo, la primera vez que yo escuché la palabra sobrepensar, ¿saben quién me la dijo? Un adolescente, tendría 14 años, hoy tendrá 17, 18, o sea, es de este siglo. Como va a un colegio bilingüe, yo supuse, dijo sobrepensar, porque en realidad es una traducción del inglés. Era una palabra que no existía en mi léxico, y sí en el de una adolescente, donde ella me decía que no podía parar de pensar. Bueno, finalmente en el idioma castellano la palabra existe, ¿no? Y es esta máquina mental que no para nunca. Me hiciste pensar algo. Hay una línea esotérica que nació a fines del siglo XX y hablan del sobreser. Cuando vos dijiste sobrepensar, mira, lo asocié porque no entiendo bien qué es eso del sobreser, pero bueno, se ve que el sobre, no solamente hablemos de los políticos, no, el sobre está, ¿no? El sobre está. Bueno. Para ahí es el otro porcentaje. Así que bueno, si querés explayarte en el tema, si nos querés ver relajados, podés hacer. Te puedo contar primero cómo hacer una pausa mental, ¿no? Desde el adolescente que dice no puedo parar de sobrepensar, hasta la persona que tiene un problema económico, amoroso nadie, todo el mundo. Y a las 10 de la noche me voy a dormir, muy raro en esta ciudad, a las 12 me despierto y son las 4 de la mañana y sigo despierta, ¿no? Y todo tiene que, o sea, la única razón para la que eso suceda, lo repito, es que nuestra cabeza no para. Ahí vuelvo a eso que vos me dijiste, o que usaron la palabra meditación, ¿no? Donde la gente dice, ¿yo cómo hago para parar la cabeza? Bueno, estímulos externos hay muchos. Yo no los comparto. Yo siempre digo, si tenemos las herramientas, ¿para qué buscarlas afuera? Me refiero a sustancias o medicación, sí, o lo que claro. sea. ¿Cómo hago para meditar? En realidad meditar, me lo preguntan todo el tiempo, en realidad meditar es poner la atención en algo. En la India, que ellos lo tienen mucho más claro, puede ser en un mantra, en una luz, en una frase, La respiración. en la respiración. De eso se trata la disciplina de yoga, donde mucha gente me dice, a mí me resulta aburrido. Le digo, no es una actividad física, hacer yoga es meditar. Si vos tenés una buena instructora que te va a decir, te colocas en esta posición, inhalo, exhalo, la base es la respiración o la atención en la respiración. En tal caso, la actividad física es un plus. Es importante tenerlo en cuenta. Pero insisto, Oriente es diferente a Occidente. Nosotros en realidad aprendimos muchas cosas de Occidente y aprendimos muchas cosas de Oriente y los contaminamos mucho también, claro, cuando llegamos con toda nuestra tecnología. Lo cierto es que sí, meditar es poner la atención en algo. De hecho, Occidente utiliza la palabra mindfulness y la usamos en inglés, porque no tiene una traducción exacta, pero lo que se aproxima es atención plena. Con lo cual, hacer mindfulness, meditar o parar la mente sería poner la atención en otra cosa. Con lo cual, si mi problema hoy es el dinero que no tengo para pagar el alquiler o
la situación amorosa que tenga. Bueno, tengo que distraerme. ¿En qué se les ocurre que puedo poner la atención? Netflix. Yo iba a decir respirar, pero veo que los chicos lo tienen más claro. Claro, yo estoy jugando el rol acá de lo convencional, ¿no? Es la respuesta, es la respuesta que es lo que hacemos. hay que claro. Nosotros es lo que hacemos. Claro. Pero tanto Netflix como las redes nos van a seguir haciendo un trabajo mental. En cambio la respiración no. La respiración es poner la atención en algo que no sería pensar. Y poner la atención absoluta en eso. En este momento inhalo, en este momento exhalo. En este momento inhalo. Ay, me acordé que no apagué la luz. Ya se me fue la atención al pensamiento. Hay algo que se usa mucho para digamos, poner la atención plena o para dedicarnos a eso, que es fundamentalmente la respiración, porque es lo que tenemos más a mano. De hecho, en situaciones de crisis de pánico, ataques de pánico o el nombre que le quieran poner, los médicos, hay un psiquiatra muy reconocido acá que tiene una red donde indica, bueno, poner la atención en la respiración y de esa manera detener el pensamiento, que es lo que origina la emoción. Eso sería otro tema, ¿no? Si emoción o pensamiento es primero o posterior. Eso es un tema que a mí me interesaría ahondar. ¿El pensamiento origina la emoción? Ese es un tema largo y tal vez para otro encuentro, ¿no? Pienso, luego existo. Existo, luego pienso, pienso o siento. Yo no tengo la respuesta, hay muchas respuestas. Para algunos primero pensamos y para otros primero sentimos. Así como título te paso, que lo primero que recibo es un impacto y el impacto va a ser una emoción. O sea, veo un león que está entrando ahí, me asusto. O sea que lo primero que me pasó es la emoción. Ahora, cuando empiezo a pensar, uy, ¿cómo hago para salir de acá? ¿Me va a comer? ¿Me va a matar? ¿Me voy a morir? Ahí ya me ganó el pensamiento. Vos fijate, Roxana, que eso es muy sutil. ¿Por qué? Porque primero tenemos la imagen del león y está asociada a la creencia de que el león me va a matar. Entonces, eso viene, tiene una velocidad tan grande que muchas veces quizás ir al tecnicismo, si primero va la emoción o el pensamiento, es como buscar quizás la sutileza, ¿no? Lo importante ahí es que ingresa una información al sistema que altera el campo energético propio. Llamar emoción, lo que querramos. ¿No? Es hacerlo tangible la cosa, hacerla fácil, porque ha llegado tanta información de Oriente, pero ha llegado mucha información de gente quizás no tan avesada en esto, ¿no? Es como que vos veías un japonés hace 50 años atrás y decías, maestro seno tintorero, no podía ser otra cosa. Entonces, creo que uno hoy por hoy ya con años de tratar de observar todo, quizás podemos ser mucho más eficientes en el sentido de, si viene la emoción o el pensamiento primero, no, lo que está viniendo es una alteración en mi sistema energético. A ver, quizás convenga ir un poco más despacio, porque ese ejemplo está buenísimo, yo lo suelo usar mucho, pero yo lo hubiera la reacción la hubiera explicado distinto, y a esto voy. En ese momento en el que vos decís que arranca el miedo y arranco a elucubrar lo que creo que me va a pasar, eso se produce porque yo tengo un tiempo para responder. Es decir, si el león está y todavía no me está saltando encima, es en ese tiempo en el que yo estoy mentalmente reaccionando, ¿no? Es decir, estoy no solamente sintiendo miedo, sino estoy generando pensamientos a partir de ese miedo. Que son simultáneos. O simultáneos. Pero, por ejemplo, si yo me estoy cayendo de un risco, yo ahí no estoy teniendo tiempo para pensar nada. De hecho, mi cuerpo va a atinar a hacer lo que mejor pueda, independientemente si me salvo o no me salvo. Esa es otra charla.
pero ahí no hay un análisis subjetivo de la situación. Ahí mi cuerpo va a atinar a hacer lo que pueda. Bueno, eso ya es una situación de supervivencia. Claro. No tengo experiencia en caerme de un risco, afortunadamente, ni tengo personas que me hayan contado esa situación. Tal vez te puedo contar otra situación donde lo pregunto siempre, cuando alguien se cae por una escalera. Bueno, parecido. Está bien. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Y nada, vergüenza, me paré, o por la calle, viste, te caes, me paré, no pasó nada, estoy toda bien. Y inmediatamente le pregunto, ¿y qué sentiste? No sabes lo que cuesta decir miedo, porque la realidad es que si me caí de alguna manera en algún instante, que después surge en el habla, ¿no? En algún instante voy a sentir, capaz que me golpeé, me rompí, me estoy por morir o lo que sea. De cualquier manera, volviendo al ejemplo del leoncito, ¿no? Acá entra el león y lo primero que me va a pasar es el sentir miedo, porque ya tengo una información de que el león me va a matar. Y ahí empieza, como dije antes, esa vorágine de pensamientos y cómo hago para salir y de dónde me trepo. Resulta que descubro que el leoncito se echó ahí cual cachorrito dulce. Y ahí pueden pasar dos cosas, que diga, bueno, no era para tanto, no pasa nada, o que mi manija mental no me deje parar de pensar. Casi siempre ocurre esta segunda situación, por lo menos en la actualidad, ¿no? Y en esta vorágine y esta exigencia mental que vivimos. Entonces ahí sí retomamos el tema de hoy, ¿no? Cómo hacer la pausa mental. En una situación límite es más difícil, ya tengo que estar entrenado. Claro. Yo siempre le digo a la gente, ¿cómo vas a hacer para levantar la bolsa de 20 kilos si no hiciste actividad física y no tenés un brazo que lo sostenga? Y con la mente es igual. Con la mente es igual. El estado de la mente se entrena también, se practica, se habita o no se tiene ni siquiera contacto con la posibilidad. Claro, ¿cómo voy a hacer para estar tranquila o tratar de recurrir a herramientas si no las entrené antes? Y volviendo a en qué pongo el foco de la atención, ¿no? Si en un mantra, si en un rezo, porque la verdad es que la religión es una meditación. Cuando una persona me dice, no, yo me refugio en la fe, maravilloso, le digo, pero rezá escuchando palabra por palabra, no digas una letanía. ¿Saben lo que era una buena meditación? Cuando yo era chiquita, vuelvo al siglo pasado, a mí me decían que yo era chiquita, si no podés dormir tenés que contar ovejitas. Eso sería una meditación. Si yo tengo, eso es una pausa mental, si yo tengo la atención plena en el conteo de ovejitas, o sea, yo cierro los ojos y veo pasar una ovejita que siempre la vemos saltando la valla, y pasa una y pasa dos. Ay, me olvidé de apagar la luz, ya se me metió el pensamiento, tengo que volver a empezar de nuevo. Si yo pongo la atención plena en esas ovejitas que pasan y no se me cruza ningún pensamiento, a la ovejita 9 ya estoy durmiendo. Miren la importancia de poner la atención en algo que pare mi manija mental. Antes de entrar podemos hacer algún ejercicio como vos tenés ganas de hoy a los 5 años. Claro. Pero hay tanta adrenalina y tanta necesidad de movimiento en esta sociedad actual, que cuando aparece una persona que me dice, no, yo es imposible que me quede quieto 2 minutos, ¿viste? Mientras está así en la silla. Bueno, listo, hace una meditación en movimiento, le digo, o hace una pausa mental en movimiento. ¿Y eso cómo se hace? Me dicen. Si sos mujer, te digo, ¿sabés tejer? Bueno, pero los hombres tejen mucho también. También, pero de repente, si sos mujer, te digo, ¿sabés tejer? ¿Sí o no, Julie? Yo sí, me dedico a tejer. Bien. Encontraste mi acto meditativo de diario. Mi actividad diaria es tejer meditando. ¿Por qué es tu actividad meditativa? ¿Por qué sentís que tejer es una meditación? En mi caso lo entiendo como una combinación de situaciones. Hay varias cosas que se dan en el acto como tal de tejer. Estás teniendo atención en el presente, estás teniendo un conteo, o sea, la mente está ocupada y tienes que tener
el concepto de lo que estás creando completo en tu cabeza para poder concebir cada paso que das. Entonces, es atención plena y es algo que te permite bajar completamente la actividad mental y conectarte con una esencia que va a darte más información que el acto en sí. No sé si esto ya se fue como a otra instancia, pero para mí perfecto. Incluye una secuencia, no es solo enlazar con la aguja, pero es por como lo he ido entendiendo y ya practicando desde mi experiencia, digamos. Perfecto. ¿Probás con el tejido, Gustavo? No, pero me quedé pensando porque mi señora teje mucho. Una lástima que no se debe estar viendo, pero estaría bueno que llame porque ella justamente lo toma como un acto meditativo. Así que yo te puedo decir cuánto valen los ovillos de lana, que ayer, por ejemplo, le compré. Así que la veo tejer mucho, ¿no? Bien, es exactamente como lo definió Julie, ¿no? Si no sé tejer, tengo que tomar las dos agujas y me dijeron uno arriba, uno abajo. Entonces estoy así, siempre con la lengüita afuera, ¿viste? Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno al costado, la lazada. Y porque si no tengo la atención plena en eso que estoy haciendo, el tejido no sale. Y si tengo experiencia como Julie, seguramente inventarás cosas mucho más importantes que un Santa Clara. Entonces, de la misma manera estás en el presente, como seguramente le pasará a tu esposa. Sí. O sea que miren qué fácil es hacer una pausa mental, encima productiva, porque bueno, después lo vendés o lo regalás o haces lo que querés. Como vos decís, más allá de la diferencia de géneros, yo a veces digo, bueno, ¿te gusta tejer? Hace eso. ¿A vos te gusta tejer? No, pero estaba pensando en cuál era la actividad que se asimilaba a estos ejemplos que yo suelo hacer, y la primera que se me vino a la mente, te diría que casi la única, es manejar. Yo me doy cuenta que yo hace poco que manejo, cuando manejo no puedo hacer otra cosa. Y de alguna manera eso yo lo llamo placentero, ¿no? Digamos, a mí me resulta más que nada placentero. No lo asocio a una pausa mental por una cuestión de las palabras que yo uso, digamos, simplemente porque no son palabras que yo tengo incorporadas, pero sí es cierto que me fuerzan de alguna manera, me obligan de alguna manera a hacer una pausa, quizás no total, pero parcial, porque yo todavía puedo seguir charlando, puedo seguir peleándome con el vecino, puedo seguir haciendo algunas cosas, pero sí es cierto que yo pierdo esa capacidad de saltar cual ping pong de un pensamiento al otro cuando estoy manejando, y que el nivel de atención completa a nivel físico que necesito es considerable en comparación a mis otras actividades en donde está un poco más dividido todo. Claro, lo que pasa, me hiciste recordar cuando yo aprendí a manejar, que aprendí de grande, mis hijas eran pequeñas, entonces yo les decía, no me hablen, no prendía la radio, porque toda mi atención estaba, tal como vos decís, en el manejo. Pero de cualquier manera hay un cierto estrés en en el manejo. En el caso del tejido no, es placentero. En el caso de cualquier arte, por ejemplo la pintura, eso también es una meditación. No es casualidad que cuando uno entra a cualquier librería, no vamos a hacer publicidad de ninguna, ¿no? En el 2025, donde se supone que no se lee, lo primero que uno encuentra en la caja y en los puestos de revistas, es un montón de libros de mandalas para pintar. Evidentemente hay mucha gente que pinta mandalas. Yo personalmente no lo hago. ¿Pero por qué? Porque necesito poner la atención en, a ver, acá pongo el rojo, el amarillo, en crear, como haces vos o tu esposa. Toda mi atención está ahí. Y de repente la gente dice, pasaron 3 horas y no me di cuenta, tejiendo, pintando o no manejando. Vos usaste una palabrita que sería una buena manera de hacer una pausa mental en movimiento. Usaste la palabrita ping-pong. Sí, lo estaba usando como ejemplo de los pensamientos que rebotan de un lado a otro, ¿no? Estoy pensando acá, pero después estoy pensando allá, y una cosa se hilvana con la otra, y en fin, y así es como mi mente parlotea. Claro, pero ahora llévalo al deporte, ¿no?
cuando yo encuentro una persona que realmente hoy la ansiedad es compañía de muchos y que no tiene manera de parar su cabeza, yo le digo, te compras una mesa de ping-pong o de tenis de mesa, como lo quieran llamar, ¿no? Y si no, la mesa de tu casa. Pero vivo solo, entonces el frontón. Díganme, ¿qué jugaron alguna vez? Sí, yo juego seguido al ping-pong. ¿Qué mirás? La pelota. ¿Qué pasa si no miras la pelota? Empiezo a jugar mal. ¿O qué pasa si no tenés la atención en la pelota? Empiezo a enojarme porque juego mal. Claro, pero fundamentalmente la perdiste. Entonces, cualquier deporte de pelota hay que estar mirándola todo el tiempo, sea tenis, sea paddle, sea frontón, o sea jugar con un nieto, te tiro la pelota. Ese ejercicio yo lo hago mucho en los talleres, ¿no? Donde, bueno, tomo una chalina, algo, y entonces vamos a jugar un ratito sin anunciar qué. Así que todos los que están escuchando, háganlo. Entonces, están todos alertas a ver si me la tira. Somos 10, 12 personas. Todo ese tiempo no estás pensando en nada. Esa es otra pausa mental. Bueno, pero ¿no hay una especie de estado de alerta como si de algún peligro, aunque sea ficticio, se tratara por el solo hecho de que estoy viendo si la situación me involucra o no? Depende, claro, todo esto que yo estoy ofreciendo, tejer, pintar, hacer mandalas o jugar a un deporte, lo hago sin ningún tipo de fin competitivo. En el momento en que yo estoy jugando al tenis para ganar, ya hay estrés. Yo le estoy hablando como recreativo. Pero o sea que es clave, perdón Gustavo, es clave desde el dónde se juega. Es clave, tengo que relajarme, y si ya tengo que relajarme, o tengo que parar mi cabeza y tengo que relajarme, entonces ya no puedo competir, da lo mismo si gano o no. Pero hay un punto en esto que decías, por ejemplo, del juego de la chalina con 10 personas. Ahí surge en cada participante el tema de si me la tiran a mí no agarro, tengo vergüenza, o al contrario, yo quiero que me la tiren a mí porque quiero ser el centro de atención. Es decir, hay mucho también siempre en juego en el aire. Digo porque he participado hace muchos años atrás en ese tipo de actividades, y uno nota, y uno se nota, ¿no? Esa sensación de competencia, que hay, claro, en el aire, o de ego, llamarle, decir, quiero participar o no quiero participar y me escondo, y es interesante. Pero otra vez, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de hacer una pausa mental, ¿no? Claro, bueno. Entonces, si estoy haciendo una actividad donde no quiero que me ganen o no quiero perder, o tengo miedo o tengo vergüenza, ya dejó de ser una pausa mental. Te voy a poner otro ejemplo de herramienta para pausa mental. Bailar ¿cómo? Si yo estoy preparando la coreografía porque voy a mostrarla en la muestra de fin de año y me tengo que acordar, y si me sale y no me sale, y las luces y nunca ya no es una pausa mental. ¿Saben dónde es una pausa mental? Díganme si están en una fiesta, casamiento, cena, reunión, lo que sea, cumpleaños de 15, donde suena, qué sé yo, suena el meñadito. O Rodrigo o el Meneadito, o esas canciones donde no estoy pensando voy a bailar porque me gusta esa chica. Conecta con algo de mí que no tiene que ver con ese análisis. ¿Se entiende? Disfrute. Esa es una pausa mental donde después que todos bailamos toda una tanda sin pensar en nada, no, ni ay, esa chica me miró, se está riendo de mí, donde realmente estoy bailando y disfrutando. Esa es una meditación, eso es una pausa mental. Bueno, hay un punto interesante, que incluso hoy se toma la meditación también para salir del estrés, para esto o lo otro, o de moda, y la realidad que meditar es un disfrute. Un disfrute. ¿Por qué? Cuando no lo tomo así,
empieza esa presión y empieza el bombardeo mental. Tendría que estar en este momento cocinando, tendría que estar en este momento lavando la ropa. No, estoy sentado pero me estoy perdiendo la serie, chao. Es imposible meditar de esa manera. O no me llamó, mira lo que me dijo mi amiga esta mañana. Chao, listo. Ya está. Claro. Lo importante es tomar conciencia de esto, de que, por ejemplo, mientras estoy en la fiesta bailando, no hay pensamientos intrusivos. ¿Por qué meditar es un disfrute? Físicamente, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se relaja. Sí, exactamente. Se coordina. Epa, se equilibra. Porque si estamos todo el día y todo el tiempo, y de hecho lo estamos todo el tiempo pensando, en este momento me están escuchando, yo estoy hablando, o los estoy escuchando y me están hablando. Cuando salgo de acá, si yo no pienso, llego a la esquina y me pisa un auto, yo tengo que llegar a la esquina, ver el semáforo en rojo, no avanzo, ver el semáforo en verde, avanzo. Estamos pensando todo el tiempo y encima dormimos muy poco. No tenemos las famosas históricas 8 horas de sueño que se anunciaban en la antigua Grecia. Hay como distintas instancias. Pensaría que es importante decir esto, porque cuando hablamos de meditar puede llegar a ser una horma grande a llenar. Y me parece que hay instancias para hacer un proceso de aprendizaje que son interesantes. Entonces la pausa mental vendría a ser el bolita palito de aprender a escribir. Entonces, cuando hablamos de pausa mental es porque nos estamos dirigiendo a aprender a meditar. Y cuando yo entiendo que meditar es lograr ir al punto medio, que es cuando logras encontrar ese equilibrio, cuando logras encontrar esencia, cuando logras entrar en silencio. Y eso ocurre cuando pudiste hacer la pausa mental, cuando pudiste observar tus pensamientos. Entonces consideraría yo que requiere de entender que hay que hacer un proceso para llegar a esos estados. Hay uno que yo lo considero uno de mis favoritos, que se sale de lo artístico, porque a veces, yo no sé bailar, hay un montón de cosas que condicionan. Y hay uno que me parece maravilloso y es lavar los platos. Yo escuché a Sergi Torres hablar de lavar los platos y cómo disfruta lavar los platos, y de esa conversación entendí muchas cosas. Si uno se entrega a lavar los platos, a ver los objetos, a sentir el agua, a sentir cómo los está lavando, la espumita, la esponjita, estás atravesando un rato en el que estás plenamente atento a lo que estás haciendo. Maravilloso. Tu mente se reguló. Entonces, pensaría yo que esa es una primera instancia para lograr aprender a calmar la mente. Son como actos meditativos que te van dirigiendo a aprender. Es que muchas veces yo siempre digo, apunta a la luna. Tal vez llegues a las estrellas, pero ya apuntaste a la luna, que no es lo mismo que apuntar al subsuelo. Y a veces yo personalmente no tengo la capacidad de suena el gong de India y estoy media hora o 15 minutos en silencio sin ningún pensamiento intrusivo. De hecho, a mí me lo explicaban que, nuestra mente tiene pensamiento de mono y cada tanto va a saltar. Yo personalmente no logré eso, pero si logro mi pausa mental, tejiendo, bailando, cosiendo, jugando a la pelota, o siguiendo una relajación guiada que logra que, pero no pensé, durante 5 minutos, 15 o lo que sea, no pensé en el problema que tenía. Ya es suficiente, apuntaste a la luna y llegaste a las estrellas. Más allá de que después quieras seguir adelante o no. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de disfrutar la vida. Ese es el punto. Los mismos pensamientos. Pensaría yo que a veces se idealiza un poco como es que hay que apagar los pensamientos. Claro. Y en realidad los pensamientos siempre van a estar. Y como decías hace un rato con respecto al semáforo, llegar a tiempo, aprender, desaprender, entender, son importantes. Su lugar. Claro, pero cuando, lo que decías al principio, cuando se sobrepiensa, cuando yo tengo lo básico y encima lo redoblo en apuesta de debe ser que a lo mejor quizás tal vez allí ya se vuelve en una carga. Pero volvemos, desandando ese camino, la mente puede ser observada por nuestro ser. Es la instancia de nosotros en la que logramos entrar.
y eso requiere primero de comprender que es un proceso a llevar a cabo y después comprender que requiere de un aprendizaje, porque también a veces se idealiza un poco esta cuestión de que el gong y de tener que estar 30 minutos quieto y en silencio y el saumerio, y en una de esas en una de esas de la meditación de una persona es corriendo, porque lo que su cuerpo lo lleva a hacer esa conexión es correr, y otra vez pintando mandalas, y otra vez... Conozco gente que me dice, no, yo salgo a correr para parar la mente, porque necesita tener la atención en, la pisada donde sigo, y entonces no está pensando en el problema. Y que de hecho cuando se detiene toda la corriente del pensamiento en forma natural, el tiempo también se detiene. Pues no es una cuestión de tengo que meditar media hora. Yo conozco mucha gente, me levanto a las 6 de la mañana para meditar. Levántate cuando te despiertes. Y si tenés tiempo lo haces 5 minutos, y si no, no lo hagas, pero que nada sea forzado. A ver, pero a mí acá me surge la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta que los mismos ejemplos que generan una meditación para algunos generan algo diametralmente opuesto para otros. ¿Qué sugerirías vos o cuál sería el puntapié inicial para que uno pueda encontrar aquello que le permita conectar con ese estado, teniendo en cuenta que no todas las actividades funcionan para todos por igual, o por lo menos eso es lo que me llevo, eso es lo que parece por lo que estamos hablando? Esto es como las dietas. Yo particularmente nunca hice dieta, pero para que una dieta sea exitosa te tiene que gustar y la tenés que haber elegido, y esto es lo que me gusta. O sea que para que uno pueda acceder a parar la mente o hacer una pausa mental, tiene que ser algo que te gusta. Por eso vuelvo otra vez lo mismo. Para algunos será tejer, para otros será correr, para otros será bailar, para otros será pintar, para otros será hacer un deporte, y para otros será conectarse con una visualización que, y entonces, no pensé en nada, y entonces vuelvo a eso. Y vuelvo a lo que vos dijiste, que meditar o hacer una pausa mental es bueno para el cuerpo. Porque si yo estoy en un estado de estrés y de presión constante mental, mi cuerpo va a generar, esto sería todo un tema médico, ¿no? Pero cortisol, adrenalina, noradrenalina, o sea que mi cuerpo está tenso. En el mismo momento que paro mi mente, empiezo a generar dopamina, serotonina, que son básicamente las drogas del placer. Es imposible no disfrutar una relajación. Claro. De hecho, es que cuando haces los primeros pasos de aprender a hacer pausas mentales, o los primeros pasos de hacer visualizaciones, meditaciones guiadas, el patrón común que vas a encontrar en casi todas es el respirar, y te dan indicaciones de cómo respirar. Entonces te dicen los tiempos, la inhalación, te dan la secuencia. En realidad lo que están haciendo ahí es es ocupar tu mente, es ponerle una tarea a tu mente. Entonces tu mente tiene que estar ocupada haciendo o el conteo o el ritmo. Eso implica que la mente tiene una tarea que la mantiene ocupada, y eso libera el resto, porque ahí sí dejas de sobrepensar, no tienes tiempo, no tienes espacio para estar acordándote de nada, ni sacando conclusiones, ni yendo a ver expectativas, que es a lo que yo entiendo que se le dice sobrepensar. Es cuando aparecen los pensamientos y entramos a sacar conclusiones sobre la base de lo que los pensamientos siempre están. Entonces la mente tiene una tarea, está ocupada, y el resto empieza a fluir. Allí el cuerpo empieza a bajar, allí el resto del ser puede entrar en armonía. Ahí es donde empieza a balancearse, porque por naturaleza lo que le ocurre a nuestro ser es que se balancea, se armoniza. Pero ahí entonces lo que estamos diciendo es que esto es el principio de lo que potencialmente después sería que cualquier actividad se pueda convertir en meditativa. Totalmente. Absolutamente. En realidad la meditación, la profunda, la real, es el acto meditativo, la vida desde el centro, que es la que te lleva a poder estar en observación de tu experiencia de vida, en un estado mucho más
pausado o tranquilo para poder tener una reacción emocional distinta y ya no asustarte con todo. Esa es la finalidad. Por eso es que yo estaba haciendo esta descripción de que es empezar por una cosa, educar la mente, educar todo el campo emocional, aprender a leer tu energía. Es un proceso que te lleva a entrar en un estado en el que es ideal vivir allí. Fíjate que vos hablabas, Juli, de finalidad, para después comprender que no hay finalidad. Exactamente. ¿No? Eso es. Y algo que dijiste de la respiración, que me aparto del tema, pero es importante que la gente que nos escuche lo sepa. Generalmente un instructor dice, cuenten hasta 3 inspirando, cuenten 4 exhalando, esto y lo otro. No todos los seres humanos tienen la misma capacidad aeróbica. Entonces, hay que tener cuidado con esas recetas ya hechas. Es decir, me aparto, pero vale la pena que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí. Era eso lo que quería aclarar. Y es muy interesante esto que decís, porque si me tengo que cuidar de aquellas recetas que se venden como genéricas, aplicables para todos, quiere decir que uno tiene que hacer el trabajo de labrarse su propia receta. Vos vas tomando, escuché esta, listo, ahora yo armo mi propia receta. Capaz que compras una que te la vendieron completa o capaz que haces un combo. Pero el trabajo es de uno. Sí. Siempre. Que el trabajo es identificar si esa receta me sirve o no. O ese pedacito de receta. Porque si no te sirve, nunca lo vas a hacer. Como nosotros, Occidente, otra vez de vuelta, nosotros no nacimos meditando, es algo que fuimos incorporando en los últimos años, la famosa New Age de los últimos 50 años. Entonces ya no es inherente a nosotros. Hay que aprenderlo, y si hay que aprenderlo, me tiene que divertir, me tiene que gustar, me tiene que seducir. Si no, siempre voy a encontrar algo más interesante para hacer. Sí y no, porque si nos vamos a nuestras raíces, nuestros antepasados aquí, digamos en nuestra tierra también había tejeduría, también había dibujo, también había mucha labor que hacía que se tuviera que entrar en una conexión y estar en una conexión para poder llevarla a cabo. Y allí también hay meditación. Digamos que, por eso es que digo que es un aprendizaje de comprender el estado meditativo, porque tal vez una mujer o un hombre, un ser humano que crea toda una vasija, que la hace desde cero, que va al río y saca el barro, que luego lo procesa, que la crea, que luego la pinta, que luego la hornea, atravesó un montón de procesos que lo llevaron a meditaciones muy profundas. Hizo procesos meditativos tan importantes como el que está en la India y se sentó cada día de su vida media hora a escuchar los pajaritos, porque lo comprende desde otro lugar, pero el acto como tal de alinearse con su ser está presente. Claro, pero la diferencia entre Oriente y Occidente es que Oriente hace 5.000 años hace lo mismo y nadie coartó eso. Occidente tenía una sabiduría increíble, bueno, y de repente ese mundo desapareció, se mató, cambió muchísimo. Cambió muchísimo, sí. Hace más o menos 500 años, o sea, porque hasta hace 500 años tenían una sabiduría milenaria, se trató de hacer desaparecer y bueno, entonces cuesta mucho volver a las raíces, pero las raíces que tenemos nosotros son maravillosas, sin duda. Los gnósticos hablan del reverdecer del laurel, ¿no? Como símbolo de que vamos a poder recordar esa esencia milenaria, ¿no? Que de hecho Occidente lo está recordando del lugar que, ¿no? De hecho, yo me atrevería a pensar que trasciende a en qué lugar del planeta naciste. Es una esencia que viene con el hecho de existir. Claro. Y aquí ya qué linda frase que usás justo ahora que estamos con este renacer de primavera. Bueno, no quiero terminar el encuentro sin la práctica que pediste desde entrada, ¿no? Perfecto. Así que tienen ganas de hacer algo ahora. Sí, claro. Lo hacemos sin música y lo hacemos breve. Y simplemente sigan mi voz. Dale. Nada más que eso. Dale. Así que los invito a cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados, tu mirada va hacia adentro.
Una mirada hacia adentro que va dejando afuera ruidos, estímulos, que te lleva a una mayor conexión con vos. Ayúdate para eso dejando tu cuerpo en la posición más cómoda. Acomoda tus pies, tus piernas. Deja que tus brazos queden sueltos, libres, flojos. Sentí como tu espalda forma una línea, un eje, desde la base de tu columna vertebral hasta la zona de tu cuello. Empezá a ser consciente tu respiración. Así que sentí como el aire ingresa a tu cuerpo por tu nariz. Llena tu capacidad pulmonar, tu abdomen se expande. Y vuelve a salir por tu nariz. Inhalación, exhalación. Observa que con solo mantener tus ojos cerrados, todo tu ritmo corporal se vuelve más lento. Más lento el pulso, el ritmo cardíaco y tu respiración. Que se hace más lenta. Déjala que sea. Y si se te cruzan pensamientos, imagina una mochila que está colgando de tus hombros. Así como surgen pensamientos, guárdalos ahí. Deja que esa mochila se vuelva pesada, se llena, tan pesada que vas a soltar. Soltá, déjala caer. Tus hombros se aflojan, se relajan. Sentí tu respiración. Esta es tu pausa mental. Vuelve a este instante cada vez que lo necesites. Y a tu tiempo, cuando así lo sientas, será el momento de volver a este aquí y ahora y abrir tus ojos.
¿Hubo pausa mental? Hubo pensamientos intrusivos, Sí. más que nada. Pero ¿Los metiste en la mochila? los metí y la mochila pesaba. Es un buen ejercicio practicar con visualizaciones. Por ejemplo, la mochila es un ejercicio excelente porque, no, ¿cómo hago? Me dijo que me quede callada, no puedo, la cabeza no me para. Bueno, mételo todo ahí. ¿La mochila va adelante o va atrás? Eso. Como quieras. Ah, hermoso. En la ciudad adelante. Qué buena pregunta. Gracias. A ustedes. Bueno, después de esto se hace difícil volver a las palabras, ¿no? Lo que podemos decir es a la gente que escucha el programa que cuando esté en YouTube lo pueden utilizar antes de acostarse, ¿no? Hacerlo un poquito más largo. Acá el tiempo de la radio obliga, pero bien que lo pueden hacer. Porque está bueno, justamente como para acostarse relajado, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno va incorporando herramientas, sea la mochila, sea el lago o cualquier otra herramienta que utilizo, ¿no? Entonces ya está, ya la aprendí. Yo siempre les digo lo mismo, todas mis relajaciones empiezan de la misma manera. Tus ojos cerrados, tu mirada hacia adentro, la respiración. Entonces a partir de ahí, bueno, ya me la sé de memoria, la escuchas una o dos veces, ya la sé. Listo, era la mochila, no puedo parar, es la mochila, listo. Y ya la haces. Claro. Que sea. El tema es no caer en la mecanización de no sentirlo. No. Tiene que ser sentido. No. Acá es, hoy necesito la mochila, hoy necesito el tejido, hoy necesito rezar, hoy necesito respirar. Claro, tiene que haber una cualidad, una honestidad hacia uno mismo. Porque si no, Bueno, ese es un tema... Bueno, pero... ese es un tema para un programa o varios programas, porque generalmente vos sabés que cuando uno empieza a observarse detenidamente ve que uno no es tan honesto con la profundidad de uno mismo, sino que es un poco acomodaticio a las situaciones, a las conveniencias. Bueno, ya de por sí, cosas, ¿no? la propia dualidad que nos conforma es conflictiva en su naturaleza, así que cualquiera que diga que es 100% honesto consigo mismo, bueno, no está viendo la parte que no le permite ser honesto, ¿no? Ya somos dualidad, la mente es dualidad. Claro, pero vos sabés que antes Juli dijo, ¿no? Ese centro, ¿no? Ese medio, porque ahí está justamente quizás la esencia de la pausa mental. La salida de ese movimiento dual que pendula, sino ese centro, que justamente la pausa mental como silencio activa. Por eso en una pausa mental correctamente hecha, el tiempo y el espacio se corren. Muchas escuelas van a decir que justamente es el espacio milagroso, el espacio donde se produce la curación, el espacio donde se ven en profundidad ciertas creencias que sostenemos, y ahí pueden deshacerse. De hecho se deshacen, porque al verla en profundidad, al verla desde ese centro que está absolutamente equilibrado, el movimiento de un lado para otro, de me conviene, no me conviene, me sirve, no me sirve, desaparece, pues nos damos cuenta lo ilusorio de eso, ¿no? Hay incluso una columna vertebral energética que generalmente la tenemos bastante desequilibrada, por eso emocionalmente caminamos de costado, medio de rodillas, ¿no? Pero bueno, son temas para otro momento también, ¿no? Creo que indiscutiblemente hacen a esto de que la pausa mental permite ver esa escoliosis que tenemos en la columna vertebral energética, ¿no? Ahora, lo curioso de esto, ¿no?, es que estamos tratando de volvernos a un presente
que en teoría, y subrayo en teoría, alguna vez, un presente en el que alguna vez estuvimos y que por alguna causa, que es motivo de reflexión, nos empezamos a separar de ese presente. Ahora, la particularidad, y acá esto ya es como yo lo percibo, ustedes dirán si les pasa lo mismo, es que no tengo el recuerdo de haberme separado de ese presente. De alguna manera lo vivo como que siempre fue así, que siempre estuve proyectado en el futuro o buscando o en el pasado. O buscando en el pasado. Pero es exactamente lo que vos dijiste, no tenés recuerdo, porque el recuerdo es algo cognitivo, es algo que sale de nuestra mente pensante. ¿Y sabes más o menos cuándo dejaste de vivir en el presente, en tu evolución desde que naciste? Más o menos cuando tenías 1 añito o 2, cuando empezaste a pensar. Claro. Cuando sos bebé, sos ese, y un nene chiquitito que no tiene sus ondas cerebrales cognitivas desarrolladas, no piensa, los chicos viven en el presente. Hace poco escuché que eso pasa, o sea que en nuestra infancia estamos todo el tiempo en un estado de presencia, somos solo potencia, y que la primera vez que algo nos lastima, algo que nos duele, que nos traumatiza, algo muy contundente, es la primera vez que nuestra mente hace registro y graba. Los impactos. Dice que escuché esa descripción, que es el primer momento en el que empezamos a registrar, porque de resto estamos en pleno presente. Lo que pasa es que los registrás de manera inconsciente. Yo puedo tener un impacto al año y no lo voy a registrar consciente porque no tengo desarrollado mi cognición. No, y que no lo sepa exteriorizar no quiere decir que no lo estoy registrando. Vos fíjate que un nene chiquitito se golpea y llora, lo distraes y se pone a reír, con lo cual está en el presente. Nosotros creemos que nos toma el tiempo, nosotros pensamos. Mamá, que me estás escuchando, cuando llegue a casa vamos a hablar del tema del chupete. Porque eso ahora me di cuenta que puede ser normal. Ahora entendí. ¿Será esa puede ser, no, lo vamos a charlar seriamente. Y tomo una herramienta más, por una palabra que vos usaste, que es la palabra silencio. Una de las herramientas maravillosas para calmar la mente, ¿saben cuál es? La música. Y la música tiene algo maravilloso que es sonido, 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 sonido y silencio. Nos fuimos. Hemos llegado. Bueno, Roxana, cuando volvés. Estamos en el último minuto de programa. Roxana, muchas gracias por haber venido. Esto fue un programa atípico, definitivamente. De a poquito vamos enriqueciendo, ¿no? El programa, sí, paso a paso. Gracias por lo compartido, fue un placer. Gracias a vos, y bueno, por supuesto nos gustaría, creo que tenemos mucho para hablar. Creo que nos quedaron 20 segundos. Nos quedaron temas abiertos. 20 segundos para comprometerla. Vamos a tener que meter 10 horas en los próximos 20 segundos. No va a ser posible. Será la próxima y me comprometo. Muy bien, bueno, Gus, muchas gracias por favor. Sabemos el sacrificio que has hecho por estar acá. Así que bueno, nos reencontramos la semana que viene. Seguramente Horacio ya va a estar de vuelta. Así que muchas gracias a todos y buena semana. A ustedes, buena semana. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.